Bueno, lo que vamos a hacer en esta clase es un resumen de los temas que hemos estado viendo en los últimos días. Entonces recordarán que hemos estado viendo probabilidad y al principio dijimos que la probabilidad era una parte de las matemáticas que se encargaba de acotar el grado de incertidumbre para los fenómenos aleatorios. Es decir, la probabilidad se encargaba de decirnos qué tan posible o qué tan probable era que sucediera un determinado evento. Por ejemplo, al lanzar un dado, la probabilidad se iba a encargar de decirme qué tan probable o qué tan posible era que saliera el número 6. O al sacar una carta de una baraja, decirme qué tan probable es que la carta que sacara fuera un rey. Entonces, la probabilidad se encarga de estudiar fenómenos aleatorios. Y recordarán que al principio lo que hicimos fue experimentos, lanzar monedas, lanzar dados, y a partir de ahí darnos una idea de qué tan probable era de que sucediera un determinado evento. Pero al final terminamos comentando de que no era una forma práctica de calcular la probabilidad y al final empezamos a utilizar algo conocido como la fórmula de Laplace. Y la fórmula de Laplace es la que se encuentra de este lado. Esta fórmula lo que me dice es que para calcular la probabilidad de que suceda el evento A, tengo que primero contar el número de posibles resultados de mi experimento y luego contar el número de eventos que me interesan. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, imaginen que tienen un dado y lo lanzan al aire. Al lanzar el dado tienen 6 posibles resultados. Esos 6 posibles resultados serían 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6. Esos son los posibles resultados. Y el conjunto que contiene todos los posibles resultados era lo que llamábamos el espacio muestra. Ahora, una vez que conocemos el espacio muestra, es muy fácil calcular la probabilidad, porque por ejemplo, para el caso de un solo dado, el número de posibles resultados o el número de posibles eventos es solo 6, ¿vale? Que son los 6 elementos que se encuentran en el espacio muestra. Mientras que el evento de interés dependerá de lo que quiera obtener. Por ejemplo, me pueden preguntar cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado obtenga un número par. En este caso, tengo que contar en mi espacio muestra cuáles son los elementos que son pares. En este caso vendrían a ser estos 3 elementos. Entonces, una vez que he contado cuáles son los elementos de mi interés, pues simplemente anotarlo y la fórmula de Laplace me indica que la probabilidad de que obtenga un número par al lanzar un dado es simplemente 3/6. Entonces, eso era una forma muy fácil o muy simple de calcular probabilidades. Habiendo hecho ejemplos de este tipo de problemas, luego pasamos a hablar de lo que eran eventos disjuntos y eventos no disjuntos. Entonces, vamos a recordar que son eventos disjuntos. Cuando ustedes tienen conjuntos que no tienen elementos en común, digamos, aquí se encuentran estos puntos y acá se encuentran estos cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, a este le podemos llamar el conjunto A y a este le podemos llamar el conjunto B. Y como podemos darnos cuenta, el evento A y el evento B no tienen elementos en común. Es decir, uno contiene estos pequeños cuadrados y el otro contiene estas pequeñas bolitas. Entonces no tienen elementos en común. En ese caso decíamos que como no tienen elementos en común, su intersección era igual al vacío. Y lo representábamos por medio de este símbolo que significa vacío. Y en ese caso, cuando teníamos eventos disjuntos o eventos que no tenían elementos en común, para calcular la probabilidad lo único que hacíamos era aplicar la siguiente fórmula. Y la fórmula era la probabilidad de que suceda el evento A o el evento B, es decir, la probabilidad de que suceda uno u otro, era simplemente la probabilidad de que suceda el evento A más la probabilidad de que suceda el evento B. Ahora, cuando teníamos eventos que no eran disjuntos, es decir, teníamos conjuntos que tenían elementos en común, por ejemplo, imaginen que ustedes tienen este conjunto.
¿vale? El conjunto A que contiene los elementos 1, 2 y 3. Y luego tienen otro conjunto al que voy a llamar B, que contiene los elementos 2, 5 y 6, ¿de acuerdo? En este caso, si se dan cuenta, hay elementos en común entre estos dos conjuntos. En este caso, el elemento en común es el 2. Entonces, para calcular la probabilidad de que sucediera el evento A o el evento B, lo que había que hacer era lo siguiente, es decir, la probabilidad de que suceda A o suceda B era igual a la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que suceda B, y teníamos que restar la intersección de estos dos conjuntos, es decir, la probabilidad de que suceda A junto con su intersección con el conjunto B. Bueno, ¿y por qué restábamos la intersección? Restábamos la intersección precisamente para no contar dos veces el elemento que se encuentra en los dos conjuntos, o para no contar doble el elemento en común. Entonces restábamos el número de elementos que fueran comunes a los dos conjuntos. Ahora, vamos a ver cómo se aplica esto a algunos ejemplos. Entonces, vamos a empezar con uno muy sencillo, el cual dice lo siguiente. En una urna se encuentran 3 pelotas de color verde, 2 rojos y una azul. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar uno al azar, este sea de color verde? Vean entonces que aquí simplemente me están preguntando por un solo evento, es decir, la probabilidad de que al sacar la pelota, este sea de color verde. Por lo tanto, aquí no estoy hablando de conjuntos o eventos disjuntos o no disjuntos. Aquí es una probabilidad directa. Una probabilidad muy simple, es simplemente la probabilidad de que salga la pelota de color verde. Entonces, para calcular esto, pues primero tengo que conocer a mi espacio muestra. Entonces, este conjunto va a ser mi espacio muestra, y en este espacio muestra se va a encontrar todos mis posibles resultados. Ahora, ¿cuáles son esos posibles resultados? Pues los posibles resultados es que al sacar la pelota me salgan uno que sea de color verde, otro que sea rojo, o puede que sea de color azul. Entonces mi espacio muestra contiene 3 pelotas de color verde, contiene 2 pelotas de color rojo y contiene una pelota de color azul. Es decir, mi espacio muestra, al que voy a llamar E, contiene 6 elementos. Entonces, según la fórmula de Laplace, para calcular la probabilidad de que salga un verde, primero debo conocer cuántos elementos hay en mi espacio muestra, que en este caso son 6, y luego arriba tengo que contar cuáles son los eventos de mi interés. En este caso me interesa que salga una pelota de color verde, por lo tanto hay 3 elementos que me interesan. Entonces la probabilidad es simplemente 3/6, que es lo mismo que 0.5. Ahora, si quieren interpretar esto de otra forma, lo único que tienen que hacer es multiplicar esto por 100%. Y entonces van a interpretar la probabilidad a partir de porcentajes. Ahora, 0.5% les va a dar 50%. Es decir, si en una urna tienen 3 pelotas de color verde, 2 rojos y un azul, y sacan uno al azar, existe un 50% de probabilidades de que sea de color verde. Ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Este dice, se tiene una ruleta numerado del 1 al 8. ¿Cuál es la probabilidad de que al girarlo se obtenga un múltiplo de 2 o el 7? Entonces vean la diferencia con respecto al primer ejemplo. Aquí me están preguntando por la probabilidad de que suceda un evento o de que suceda otro evento. En este caso me están preguntando cuál es la probabilidad de que salga un múltiplo de 2 o salga el número 7. Ahora, el espacio muestra, en este caso, el espacio muestra contiene 8 posibles resultados. Ahora, el espacio muestra está formado por los siguientes elementos. Está formado por el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, la ruleta está numerada del 1 al 8. Entonces, mi espacio muestra contiene 8 posibles resultados. Ahora, el primer evento al que voy a llamar A tiene a los siguientes elementos. El evento A va a ser que yo obtenga un múltiplo de 2. Eso quiere decir que el evento A contiene al 2, al 4, al 6 y al 8, es decir, múltiplos de 2.
mientras que el evento B va a ser que salga el número 7. Ahora, en este caso veo que los conjuntos que me interesan, el conjunto o el evento A y el conjunto o el evento B, no tienen elementos en común. Como no tienen elementos en común, yo puedo decir que estos dos conjuntos son disjuntos. Por ser disjuntos, entonces la probabilidad de que suceda A o la probabilidad de que suceda B es simplemente la suma de las probabilidades, es decir, la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que suceda B. Y ahora, pues, vamos a calcular cuánto nos da esto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que suceda A? En este caso tengo 8 posibles resultados, por lo tanto tengo mi espacio muestra consta de 8 elementos. Y el conjunto A, vean que tiene 4 elementos, por lo tanto la probabilidad de que pase A es 4 sobre 8, más la probabilidad de que pase B. En este caso B también contiene, el espacio muestra contiene 8 elementos, el espacio muestra contiene 8, y B, el evento B solo contiene un elemento, por lo tanto la probabilidad de que pase el evento B es de 1/8. Ahora, la probabilidad total es la suma de estas dos probabilidades, 4/8 más 1/8, lo cual nos da 5/8. Y así es como se calcula la probabilidad para eventos que son disjuntos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Se tiene una ruleta numerado del 1 al 8. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par o un número menor o igual que 3? En este caso, como en el ejemplo anterior, empiezo por escribir mi espacio muestra. En este caso, el espacio muestra contiene de nuevo 8 posibles resultados porque la ruleta está numerado del 1 al 8. Mientras que el evento A, que va a ser la probabilidad de que obtenga un número par, va a contener los siguientes elementos: al 2, al 4, al 6 o al 8, porque esos son los números pares entre 1 y 8. Por otra parte, el conjunto B o el evento B va a tener aquellos elementos que sean menores o iguales que 3. Entonces los números que son menores o iguales que 3 serían el 3, el 2 y el 1. Por lo tanto, voy a anotar lo siguiente. Primero, la probabilidad de que pase A o de que pase B va a ser igual aquí a, y voy a anotar la fórmula de este lado. Primero, debo fijarme que estos dos conjuntos tienen elementos en común. En este caso, el elemento en común es el número 2. Es decir, estos dos eventos no son disjuntos porque contienen un elemento en común. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de que suceda un evento o de que suceda el otro es la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que suceda B menos la probabilidad de la intersección de estos dos conjuntos. Ahora, vamos a sustituir. La probabilidad de que suceda A, en este caso, tiene que ser 4 sobre 8. Entonces, es 4 sobre 8. Más la probabilidad de que suceda B. En este caso, B tiene 3 elementos, por lo tanto es 3 sobre 8. Y menos la probabilidad de su intersección. En este caso, la intersección contiene solo un elemento, por lo tanto es 1 sobre 8. Ahora, la probabilidad total entonces va a ser el resultado de esto, es decir, 4 más 3 menos 1 dividido entre 8, lo cual nos da un total de 6 sobre 8. Entonces la probabilidad de que salga un número que sea par o un número que es menor o igual que 3 es de 6/8. Y bueno, así es como se resuelven estos problemas.